Bueno, son las 7:42 de la mañana y ya estamos con nuestro primer invitado conectado con nosotros para poder explicarnos y ampliar un poco más el tema sobre el Ejecutivo que enviará el proyecto de Creando Oportunidades en Partes. También nos va a comentar sobre los Pandora Papers y qué objetivo se busca. Estamos hablando del abogado José Lenín Lara Rivadeneira. Él es asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenido a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, con mucha expectativa también estamos nosotros en la Asamblea. Creemos que es importante que podamos desarrollar los trabajos y, por supuesto, también con mucha alegría para compartir esta entrevista a través de OMC Noticias. Gracias, abogado Lara. ¿Qué se busca a través de esta investigación del caso Pandora, donde el nombre del presidente de la República ha salido a la luz pública, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional? Bueno, creo que lo importante para una democracia, para el país como tal, es precisamente la transparencia. Creo que es sustancial que podamos los ecuatorianos saber cuáles han sido las actuaciones de nuestro presidente, si es que nuestro presidente ha actuado de acuerdo con la ley, si es que no ha violentado, si es que no ha mentido en todo caso al, al, al país, si es que no ha mentido para ser presidente. Y por supuesto, todo esto que deviene de una investigación internacional, de un consorcio que aglutina a cerca de 600 periodistas a nivel mundial, tiene que esclarecerse. Creemos que esto es lo más saludable para la democracia en el Ecuador. No hay aquí ninguna postura de vendetta, no hay aquí ninguna postura de conspiración como algunos han pretendido decirlo. El mismo presidente ha mencionado que hay una conspiración en su contra. Eso no es cierto. Lo que corresponde hacer es poder aclarar, poder tener la certeza de qué fue lo que pasó, de que si el presidente en el Ecuador, si es que nuestro presidente mintió o no mintió, si en definitiva ha cumplido con la ley o se la saltó, debemos saber los ecuatorianos. Las responsabilidades que devengan o que no den paso luego de esta investigación, indudablemente serán posteriores. Nadie puede decir, iremos al juicio político, queremos que el presidente renuncie, queremos que el presidente sea destituido. Absolutamente no. Esa no es nuestra postura. Nuestra postura es que se investigue, que se llegue a saber a saciedad lo que significa esta situación en la que aparece inmiscuido nuestro presidente, como muchos otros políticos a nivel mundial y figuras incluso no solamente de la política a nivel mundial, pero el país merece transparencia. Asambleísta Lara, el tema en sí es bastante complejo, ¿verdad? El offshore, empresas de papel, fideicomisos, son términos que sin duda no se aterrizan de manera concreta y cierta para el pueblo ecuatoriano. Y allí es que incluso integrantes de la comisión plantearon en su momento tener veedores, no veedores, sino expertos internacionales que vayan detallando y expliquen de acuerdo a las comparecencias a las que han sido citadas varias personas, ¿verdad? Vayan un poco también haciendo entendible tanto a la comisión cuanto al pueblo ecuatoriano de lo que significa esta situación. No se los ha incluido, se ha llamado más bien a integrantes de las universidades para que sean ellos los que den un criterio. ¿No cree usted que debió haberse integrado personas del exterior, ajenas sin duda a nuestra realidad, para que con mayor certeza nos digan exactamente qué ha ocurrido y si hubo o no una falla o una mentira, como usted plantea, por parte del hoy presidente Lasso? Sí, yo creo que es importante contar con criterios técnicos que devienen desde otras latitudes, incluso a nivel mundial, que pueden también, fuera de la realidad local, de la realidad nacional, de los dimes y diretes que puedan ser parte de la política nacional, puedan también verter criterios para poder esclarecer lo que significa este entramado offshore, lo que ha incorporado toda esta investigación que vemos que indudablemente ha sido una investigación muy profunda, de mucho tiempo, que ha sido llevada a cabo por un gran número de periodistas a nivel mundial. Y yo creo que ha debido contarse con el criterio de ellos y creo que la comisión debe convocarlos, debe participarlos. Recordemos que el Ecuador también tiene una ley que deviene de la consulta popular
que establece que ningún funcionario público puede tener empresas offshore, y también tenemos, además del concepto de tener empresas en paraísos fiscales, de tener empresas en lugares donde o no se tributa o donde el sigilo, en definitiva, es prácticamente una garantía. Además de ello, el Ecuador también tiene una ley expresa que va dirigida contra quienes tienen este tipo de empresas y que son parte de la vida pública. Creo que además del concepto universal de lo que corresponde, de lo que significa una empresa offshore, el Ecuador también tiene una legislación propia. Y eso también tenemos que llevarlo a cabo. Por eso es importante contar con el criterio de aquellos expertos internacionales, además, indudablemente, de quienes son parte del quehacer jurídico, académico y político acá en nuestro país. Bien, abogado. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, los Pandora Papers definitivamente salió para descubrir aparentes actos ilícitos. No es la primera vez también que se da este tipo de casos de que se tiene dinero en paraísos fiscales, pero nos ha hecho voltear la mirada de otros casos graves que están ocurriendo en Ecuador, como por ejemplo la crisis carcelaria, que aún no sabemos qué está pasando con esa situación, si ha sido controlada, qué está haciendo el SNAI, qué están haciendo los policías, están siendo capacitados, etc. Pero acorde a su criterio, ¿cuáles son los posibles escenarios en los que puede concluir este caso de Pandora Papers con la Asamblea y con el presidente de la República? Bueno, yo creo que la investigación es lo que va a determinar. Insisto, no podríamos adelantar criterios. Aquello sería equivalente a prevaricar, es decir, por ejemplo, sí, vamos a terminar descubriendo todo el entramado de corrupción que circunda este gobierno y por tanto vamos a tener una renuncia o una destitución. Creo que eso no sería correcto decirlo, o incluso irse al otro extremo y decir, bueno, sí, este es un tema que sencillamente pasó antes. Yo creo que lo que va a determinar es la investigación. Lo que sí nosotros podemos decir es que indudablemente hay acciones que no son totalmente regulares, que tienen que ser esclarecidas y que lamentablemente incorporan al primer mandatario de este país, y por lo tanto el país tiene derecho a saber a profundidad cuánto ha ocurrido, y por tanto esta Comisión de Garantías Constitucionales tiene una gran responsabilidad, tiene un gran desafío, que es el de investigar, el de llevar con los distintos integrantes que la conforman, de las distintas organizaciones políticas, de las distintas tendencias, pero que indudablemente tienen que cumplir con una gran misión para el Ecuador, que es la de llegar a la transparencia, llegar a determinar qué fue lo que ocurrió, y a partir de ello ya poder hablar cuáles serían los posibles escenarios que se plantearían frente al primer mandatario. Así que yo creo que hay que darle toda la fuerza a esta comisión, que utilice, que incorpore todos los insumos que correspondan, que se sirva también de aquellos criterios académicos, de aquellos criterios jurídicos, no solamente nacionales, sino internacionales, que puedan también ayudar a esclarecer la situación, y que obviamente podamos tener como ecuatorianos una definitiva visión de qué es lo que ha ocurrido, y por tanto tener la claridad, tener la transparencia que los ecuatorianos merecemos. Sí, abogado, concuerdo, pero efectivamente usted habla de transparencia, pero ¿cuánto tiempo puede tomar todo esto? Porque estamos a la intemperie de otros casos. Los ciudadanos estamos, por ejemplo, a la intemperie de la delincuencia. Dentro de la Asamblea no se ha discutido temas que competen a toda la ciudadanía, más bien se ha dedicado a fiscalizar. Bueno, que parte de la Asamblea a eso tiene que fijarse, pues no es su labor. Pero sin embargo, existen otros temas, como le digo, que necesitan también atención. Entonces, aprovecho también a hablarle como ciudadana, usted que es asambleísta, que está más cerca y que vive el día a día dentro de este Congreso, que también fijen la mirada en otros casos, pues no, porque se habla en este momento de los Pandora Papers, pero ¿cuánto tiempo puede llevar toda esa investigación? Entonces le pregunto, ¿qué pasaría si se concluye en que el presidente todo lo hizo legalmente y todo lo que hizo fue ilícito? O sea, ¿va a llevar cuánto? ¿Un año, 6 meses para concluir en que sí, todo está correcto? Bueno, creo que los tiempos no pueden ser tiempos laxos, tienen que ser tiempos racionales, además coherentes con la situación que vive el país. Usted ha dicho algo que es bastante cierto. Por ejemplo, tenemos otros problemas que son problemas cotidianos, por ejemplo, la inseguridad en nuestras calles, las masacres que están ocurriendo en las cárceles. Esto ha sido definitivamente una situación tremenda. La Asamblea ha llevado a la comparecencia tanto a la ministra de Gobierno como al director del Servicio Nacional
de atención integral a las personas privadas de libertad, a quienes tienen que ver precisamente con los temas de la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional, y que hoy por hoy no está cumpliendo una labor como corresponde, porque los ecuatorianos estamos a merced de la delincuencia. Todos estos temas son parte de lo que la Asamblea está trabajando. Indudablemente, pues aparece una situación como aquello de los papeles de Pandora, donde se menciona pues a personalidades del mundo entero, donde aparece nuestro presidente. Hay que darle atención a aquello en lo que he referido minutos atrás, precisamente por la salud de la democracia en el país, por la transparencia que debe reinar, que debe precisamente ser la primera virtud de nuestra democracia, y eso incorpora también a que la Asamblea, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, debe tener una labor oportuna. No puede ser tiempos laxos, no puede ser lo que usted manifiesta, no puede ser que luego de un año decimos, sí, aquí ha habido todo un entramado de ocultamiento, de corrupción, y recién vamos a tomar medidas, o después de un año si ha sido legal, no ha habido ningún inconveniente. Creo que debe ser oportuno, pero mientras tanto la Asamblea también debe dar, como en efecto he mencionado, lo está haciendo, respuestas frente a la inseguridad que está viviendo, y por ello la comparecencia de las autoridades del Ejecutivo que tienen que trabajar por la seguridad ciudadana se está llevando a cabo en la Asamblea para lograr que los ciudadanos tengamos seguridad. Mire, se le llamó, por ejemplo, se desinstitucionalizó al Ecuador en el periodo anterior. Lamentablemente hoy se lo ha seguido, se lo ha continuado, llamándole pues lo que significaría la descorreización del Estado, eliminando el Ministerio de Justicia, eliminando incluso el Ministerio del Interior, quitándole la fortaleza a muchas de las instituciones. Se eliminó con ello, por ejemplo, la escuela para los agentes penitenciarios, que son quienes trabajan en los centros de privación de libertad. Todo ello, que fue desmantelar el Estado, que fue quitarle la estructura que trabaja, que debe darle la seguridad ciudadana, empezando desde los centros de privación de libertad y por supuesto terminando en las calles, finalmente fue desmantelado, y hoy estamos viviendo las consecuencias de haberle quitado toda esta estructura al Estado a través de la llamada descorreización, y hoy los ecuatorianos vivimos una inseguridad que no la vivíamos en mucho tiempo. Asambleísta, para concluir, usted es abogado, ¿verdad? Pero parecería ser que la asesoría que le dan al presidente o a la Comisión de Garantías Constitucionales no está en la línea correcta. Y le planteo esto porque el día de ayer no tuvieron ninguno de los 7 convocados, incluyendo las 2 personas familiares del presidente de la República, la esposa y el hijo del señor Lasso, a quienes en la comunicación que le dirigió la comisión les dicen, no siendo funcionarios públicos, no están obligados a comparecer, pero a renglón seguido le dicen, su comparecencia es indelegable. ¿Qué comentario le merece eso? Bueno, sí, en efecto, tanto la esposa como el hijo del presidente de la República no están obligados, al no ser ellos funcionarios públicos. Sin embargo, pues de que el presidente y quienes además debían responder, en este caso, por ejemplo, el notario que certificó, son funcionarios públicos y están obligados. En el primer caso, creo que es más un tema pues de análisis moral, de análisis ético por parte de las personas. Ellos están en la libertad de poder decidir si ir o no ir. En el segundo caso, sí tienen que comparecer ante una convocatoria de la Asamblea Nacional. Creo que probablemente en la redacción algo pudieron mejorar quienes emiten esta convocatoria desde la comisión. Sin embargo, de ello sí quiero manifestar que como concepto está también una obligación moral. Creo que la disposición a transparentar todos sus actos por parte del presidente y de sus allegados debe ser lo prioritario, debe ser lo primero, mucho más que en el caso del presidente sí está obligado como funcionario público a comparecer ante la Asamblea para poder responder ante los cuestionamientos que se le presenten. Por tanto, yo creo que hay una segunda convocatoria. Entiendo que ya lo han de analizar con su equipo jurídico también, la decisión de asistir, la decisión de comparecer, y por supuesto, pues empezar con estos primeros pasos que son los que deben darse para ir hacia un proceso de transparencia de qué es lo que ha pasado frente a la situación de los papeles de Pandora con el presidente de nuestra República, con el presidente Lasso. Abogado José Lara Rivadeneira, le queremos agradecer desde OMC Noticias de Ecuador en Directo
el haber conversado con usted y sus opiniones respecto de este tema del cual el país está interesado en saber su fin y saber en qué mismo va a terminar. Gracias. Gracias a usted por este espacio y bueno, un buen día.